La empresa Consulta de Capital Variable contrató al ICE en el primer semestre del año 2019 para realizar un estudio de refracción sísmica en el río Lempa, específicamente en los poblados de La Arenera y San Simón. El objetivo del estudio es determinar las velocidades de las capas existentes en el sitio con el fin de determinar cuál es la mejor capa donde construir un sifón para riego. El problema que se presentó ahí fue que en años anteriores existía una tubería metálica que transportaba el agua de un lado del río al otro, pero los eventos naturales como las crecidas de los ríos destruyeron la tubería. Lo que quieren evitar es que esto suceda nuevamente, entonces necesitan hacer un estudio de refracción sísmica sobre la superficie del agua de tal manera que podamos determinar las características de las rocas. Bueno, en el río Lempa existe el inconveniente que en el margen izquierda tenemos una lava de muy buena calidad. Eso es en la margen izquierda. En la margen derecha tenemos aluviones, que es un material rocoso pero suelto y con mucho contenido de arenas y arcillas. La profundidad del agua en la margen izquierda es de 8 metros y ellos necesitaban saber cuál era el contacto o dónde estaba el contacto entre el aluvión que estaba en la margen derecha y las lavas que estaban en la margen izquierda. Para eso lo que se hizo entonces fue poner geófonos cada 5 metros en la superficie del agua en una distancia del ancho del río que tiene 110 metros. Se hacían detonaciones con emulsión directamente en la roca. No podíamos hacer las detonaciones en el agua para protección de la fauna. Y eso nos permitía que las ondas sísmicas que detectan los geófonos a lo largo de esta línea pudieran recibir esas señales. Y eso nos permitía que las ondas sísmicas que detectan los geófonos a lo largo de esta línea pudieran recibir esas señales. Las primeras ondas viajan por el agua a una velocidad aproximada entre 1,5 y 1,7 kilómetros por segundo. Hay otras ondas que viajan por el contacto entre el agua y la roca y van llegando a estos otros geófonos, pero las de mayor velocidad viajan por la roca y llegan a los otros geófonos más lejanos. Entonces vamos a hacer una pausa para explicarles un poquito cómo se hace el gráfico de lo que llamamos domocrónicas, es decir, vamos a graficar el tiempo con la distancia. Eso nos va a permitir tener varias pendientes, digamos, de este tipo. Entonces yo podría decir que aquí voy a tener una velocidad 1 que corresponde con el agua, acá voy a tener una velocidad 2 que corresponde con otra capa de roca y una velocidad 3 o inclusive más velocidades dependiendo de cuántas capas tengamos en el sitio, pero entonces voy a tener una velocidad 3. La idea entonces es determinar cuál es la mayor velocidad y es en esa capa donde se va a ubicar el sifón. El sifón entonces lo vamos a poner de tal manera que se construya en la capa de mayor velocidad, supongamos que es la capa 3. De esta manera, el agua para el riego pasará por debajo del río y llegará al otro lado a irrigar los cultivos que están en ese sector. Una vez realizado todo esto, los ingenieros de Consulta Sociedad Anónima pueden hacer el diseño del sifón. Anteriormente a esto, lo que sucedía es que
teníamos el cauce del río y la tubería viajaba por el fondo del río. Era una tubería metálica y estaba cubierta simplemente por bloques de roca. Estos bloques de roca, con las crecidas de los ríos en época de invierno, fueron arrastrados por las corrientes y al final la corriente se llevó la tubería y no quieren que eso vuelva a suceder. Por eso van a construir este sifón, y el estudio que el ICE realizó fue justamente como un insumo a los ingenieros para el diseño del sifón y determinar a qué profundidad y en qué capa debían construir el sifón para evitar problemas de inundaciones y desprendimiento de materiales en la etapa de construcción.